Muy buenas, seguiremos con la creación de la siguiente pregunta, que va a ser de tipo calculada. Elegimos calculada, agregamos, o bien esta parte, porque inicialmente cuando hagan una pregunta de este tipo, no deberían haber comodines, pero yo ya tengo preguntas relacionadas a este estilo, así que me parece algún tipo de comodín. Voy a colocar el nombre de mi pregunta. Voy a colocar la descripción o el enunciado de mi pregunta. Voy a colocar la frase completa. Ejemplo, distancia, para que se entienda. Ya, esa es mi pregunta. Ahora, tengo que definir cuáles van a ser los campos que deberían estar dentro de una fórmula para que sea una pregunta calculada. Distancia, ¿ya?, es una variable que yo quiero que el programa genere solo. Entonces, voy a colocar D, porque normalmente D es la distancia cuando uno hace este tipo de ejercicio, y lo voy a colocar entre llaves, ¿ya? Entre llaves. Entonces, un auto recorre tantos kilómetros y horas. Voy a colocar mi variable. Entonces, el alumno debería ver un auto recorre, un número, kilómetros, un número en horas. Calcule su velocidad. El puntaje que le voy a dar, la retroalimentación que voy a dar con respecto al ejercicio, y aquí coloco la fórmula que esté relacionada con mi ejercicio, que en este caso debería ser la fórmula de la velocidad, la cual va a ser la variable que tengo arriba, que es d, de distancia, cierro el corchete, dividido por las horas. Calificación para esta respuesta a esta fórmula, un 100%. Tolerancia significa que va a tener 0,1 tolerancia con respecto al límite inferior respecto al límite inferior, o sea, superior. Si yo le colocara 1 y mi respuesta sería 10, aceptaría entre 9 y 11. Si yo colocara 2, sería entre 8 y 12. ¿ya? Entonces lo vamos a dejar como estaba, 0,01. No se puede colocar 0 porque puede arrojar un tipo de error. Y aquí vamos a dejar relativa. ¿ya? Este significa, bueno, nominal y geométrica están relacionadas netamente con otro tipo de tolerancia que se le puede dar a la variable. Como yo quiero que sea de 0,01 decimal con respecto al valor que va a obtener de la fórmula, lo voy a dejar relativa. ¿Cuántos decimales quiero? Lo vamos a dejar en 2 y la retroalimentación del ejercicio en caso de que esté bien. Si coloco tratamiento de unidades, ¿ya? Igual como lo vimos en el ejercicio de la pregunta numérica, aquí yo puedo elegir si las unidades van a ser opcionales o no, en caso de que el alumno escriba la respuesta. Si va a tener decimales, ¿ya? Si voy a tener unidades, mi unidad 1 va a ser en kilómetros, ejemplo. Y ejemplo, si el alumno me responde en metros. Entonces, si mi segunda unidad va a ser metros, le coloco m y multiplico su valor por 1000. Y coloco más unidades si es que necesito. Y guardo los cambios. Inmediatamente me muestra una nueva ventana que está relacionado con los comodines. Los comodines son aquellos valores donde yo voy a fluctuar mis variables para el ejercicio. ¿ya?
Entonces voy a dejar acá. ¿Usará el mismo conjunto de datos privados? Sí, se recomienda que sí, que ambos sean privados. Y colocar no sincronizar, ¿ya? Para que los datos del conjunto lo compartan con otras preguntas del cuestionario. Entonces no lo quiero sincronizar con otras preguntas del cuestionario. Le hago página siguiente. Me creó mis comodines. Me dice que de esta forma se va a mostrar cuál es el rango que yo quiero. Ejemplo, va a empezar de 1 hasta 10. Puedo colocarle de 1 hasta 20, ejemplo. O sea, va a tomar valores entre 1 y 20 para lo que es el comodín D, que es de distancia. Voy a tomar un decimal y aquí me dice uniforme o long uniforme. Uniforme significa que va a ser entre 1 y 20. Y log uniforme que se va a acercar siempre al valor mínimo, mi número generado. Voy a dejarlo como uniforme para que tenga más valores. El comodín de la hora, ¿ya?, va a ser entre 1 y también voy a colocar 20. Por ejemplo, también voy a dejar un decimal, lo voy a dejar uniforme y se muestra de esta forma el parámetro, ¿ya? Acá me dice que va a generar una secuencia, o sea, va a elegir un número entre 1 y 20 para lo que es la distancia y 1 entre 1 y 20 para la hora. Entonces yo quiero que haya muchos valores para ambos grupos, voy a elegir 10 y voy a agregar. Eso significa que va a crear 10 grupos para lo que es la distancia y 10 grupos para la hora. Voy a colocar mostrar. Vamos a bajar y me creo que de esta forma se va a ver la modificación de mi ejercicio con respecto a todos los valores. Guardamos los cambios. Podemos hacer una vista previa. Me dice que un auto recorre 9.8 en 1.15 horas. Calcule su velocidad. Y yo puedo colocar ejemplo 50. Compruebo y me dice que la respuesta correcta es 6.53 kilómetros. O sea, está mala. Vamos a cerrar la vista previa. Vamos a ejecutar de nuevo la vista previa. Y se dan cuenta, cambió los valores. Ahora tengo 6.8 y 9 horas. Entonces voy a colocar 10 kilómetros. Lo compruebo. Y me volví a equivocar. O sea, este ejercicio lo que hace es generarme grupos, o sea, 10 grupos de valores entre 1 y 20 para la distancia y entre 1 y 20 para las horas. Con esto hemos terminado el ejercicio de tipo calculado. Gracias.